Vaya conmigo a la palabra de Dios, a Marcos, capítulo 8, versículo 14 al 21. Marcos 8, versículo 14 al 21. En la Biblia dice, la levadura de los fariseos. Amén. Y quiero que usted pueda entender y ubicarse, centrarse en este tema, porque el Señor lo que desea es hacerse comprender y que nosotros podamos entenderlo. Hoy la iglesia no entiende a Cristo. Hoy la iglesia no conoce a Cristo. Hoy la iglesia anda en un zigzag, anda en un vaivén. La iglesia anda hoy en una inestabilidad. Y el Señor quiere traer ese equilibrio, es su anhelo, iglesia. El Señor no quiere que nosotros, estando en Él, nos parezcamos cuando estamos en el mundo. Hay una diferencia abismal, hay una diferencia muy amplia en que nosotros nos tenemos que diferenciar de los demás. Bendito sea el Señor. Y debemos actuar como tal. Debemos ser coherentes con lo que la palabra dice y con lo que nosotros vivimos. Amén. Leo la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Una cosa es la levadura de los fariseos y otra cosa es la levadura de los de Herodes. Amén. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y discutían. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿No comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Voy a leer nuevamente estos dos versículos, 17 y 18. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discute? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis? ¿No comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Tienen ojos, no ven. Tienen oídos y no oís. Y no recuerdas. Bendito Dios. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entiendes? Iglesia, ¿cómo aún después de tanto tiempo en Cristo no entendemos? Andamos con el Señor y no comprendemos aún sus cosas. Quiero predicar bajo la palabra, leyendo pero no creyendo. Bendito sea Dios. Voy a repetirlo. Leyendo pero no creyendo. Porque la iglesia anda con Jesús, pero no ha interpretado a Jesús. Y allá quiero ir. El deber de todo creyente es leer y comprender las sagradas escrituras. Jesús a sus discípulos, quiero decir esto, que todo aquel que anda con Jesús tiene el entendimiento abierto. Tiene la capacidad de razonar, de comprender y de entender. Entonces, si yo estoy con Jesús y no comprendo y no entiendo qué está pasando en mi vida, qué pasa en nosotros. Mira lo que dice Lucas, capítulo 24, versículo 45. Mira lo que dice. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿A quién le abrió el Señor el entendimiento? A los discípulos
que andaban con él. ¿Eres tú de los que dicen, yo ando con el Señor, y todavía estamos actuando de una manera desenfocada? ¿Por qué decimos que el Señor nos ha abierto el entendimiento y todavía no somos esos cristianos valientes? No somos esos cristianos aguerridos. No hemos comprendido aún cómo trabaja la fe. La fe trabaja cuando no hay nada. Y muchos están en este momento en la nada y están con los brazos cruzados, esperando que del cielo le lleguen las cosas y ellos no mostrar diligencia. Así no puede ser. Hoy oro desde ya para que el Señor te abra el entendimiento de manera plena. El poder comprender verdaderamente las Escrituras es un don que Dios ha dado a su verdadera iglesia. Tú y yo somos de la verdadera iglesia del Señor. Jesús nos abre el entendimiento para que comprendamos cómo relacionar todos los hechos de la redención. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Jesús derramó su preciosa sangre. Ser redimido quiere decir que ya no hago parte del equipo de la esclavitud de los que están en el mundo, porque el Señor pagó un precio muy grande y me sacó de ese sistema de ser esclavo del mundo. Ya no eres esclavo, eres el hijo de la libre. Hoy encontramos a la iglesia con una incapacidad de digerir bien la palabra, la Biblia. No hemos entendido aún, conociendo este verso que hemos leído, de que el Señor nos ha abierto el entendimiento. Los discípulos de Jesús no eran ajenos a este problema. Quiere decir que personas que están en el Señor hoy no son ajenos a no entender y no comprender. Si le pasó a los discípulos que andaban con Jesús, imagínese usted y yo que no tuvimos ese privilegio, pero que hoy tenemos al Espíritu Santo, y ese es un misterio que aún todavía mucha gente no entiende. Y me voy a ir a esto. Hoy cristianos deprimidos, eso no tiene coherencia, porque mi mejor compañía es Jesucristo. Mi mejor compañía es mi consolador. Mi mejor llenura la he recibido del Señor. Y encontramos un montón de gente preocupada y llena de ansiedad, con una debilidad de confianza. No confían en el Señor, no confían, no han creído que Dios ha cambiado su lamento en danza. Viven más triste, deprimido, nostálgico que feliz y lleno de gozo. No han comprendido aún el misterio del gozo. El gozo es el que te da fuerza, es el que te mantiene vivo, es el que te mantiene despierto, aún en medio de las crisis y en medio de las dificultades, iglesia. Iglesia, estamos leyendo la palabra y no estamos entendiendo. Estamos leyendo la Biblia y no estamos creyendo lo que el Señor nos dice. El Señor muchas enseñanzas nos dejó. Jesús le estaba dando una enseñanza a los discípulos, que se cuidaran de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y los discípulos no entendieron lo que Jesús les quiso decir. Jesús le estaba enseñando era que se cuidaran de la hipocresía que habitaba en los religiosos de la época. Jesús le estaba enseñando a los discípulos que se cuidaran del sistema político de los de Herodes. Eso es lo que Jesús le estaba enseñando. No que no hicieran política, porque ese es otro tema que no quiero profundizar en él, porque dicen que la política no es de Dios. ¿Y quién es el que puso orden en la tierra cuando estaba desordenada y vacía? La política es el arte de saber gobernar, de saber ordenar.
Dios nos dijo que nos guardara de los corruptos, que nos guardáramos de los insensibles, de los que no le temen a Él. Eso es realmente lo que el Señor quiere decir. No estamos comprendiendo, estamos con Jesús. Jesús está con nosotros. Te estoy hablando del Dios vivo. Sí está en nosotros. Él ha prometido dejarnos su Santo Espíritu. Emmanuel habita entre nosotros. Yo lo creo, lo vivo y te lo expreso hoy. Sal de esa tristeza en que te encuentras. Sal de esa crisis en la que te encuentras. Ya era para que hubieras aprendido, bendito sea el Señor, porque el tiempo en el desierto lo coloco yo. Si yo comprendo lo que Dios me quiere enseñar en el tiempo que Él ha establecido, salgo rápido. Pero mucha gente se queda dando una vuelta y otra vuelta y otra vuelta, y cuando vienen a ver se le va el tiempo, bendito Dios. Jesús les dijo que se cuidaran del engaño, de las falsas enseñanzas que estaban en los corazones de los fariseos. La mención del pan introduce una discusión entre Jesús y sus discípulos. Jesús le estaba hablando de actitudes y los discípulos estaban pensando en el pan físico. Jesús hablando de actitudes, hablando de comportamiento, hablando de conducta, y ellos pensando de manera literal en un pan. Miren cómo responden ellos. Ellos respondieron a Jesús: no trajimos pan. Los discípulos al término levadura lo interpretaron literalmente como pan, mostrando así su continua incapacidad para comprender las verdades espirituales. Y decimos: y no entiendo. ¿Y esto qué quiere decir? Y no entiendo. No entendemos porque no hemos decidido conocer bien al Señor. La Biblia es un compendio de verdades espirituales y muchos todavía no hemos entendido cómo vivir una vida espiritual en la verdad. ¿A quién vamos a engañar? El Jesús hablar de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipa, era un grupo judío que seguía a Herodes. Se estaba refiriendo que su pensamiento era solo en ellos. Hay gente que nada más que piensan en ellos y no piensan en los demás. Hay gente que buscan su comodidad y después que ellos estén cómodos no quieren salir a evangelizar. Se le enseña, se le forma, se le educa. Discipulado 1, 2, nivel 3, lo que siga de ahí en adelante. Y siguen siendo los mismos insustanciales, siguen siendo las mismas personas sin sazón, sin sabor. No le predican a nadie, a pesar de que el Señor ya le ha enseñado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lo dice la palabra, lo dice la palabra, lo hemos leído, lo hemos entendido, pero allí nos quedamos y no lo aplicamos. No creemos que así como Dios me pudo salvar a mí, también puede salvar a otros. Y esto es fácil, iglesia. ¿Qué más le decía Jesús? Que se cuidaran de la autosuficiencia. La autosuficiencia tiene apariencia del Espíritu Santo. La autosuficiencia nos saca de la dependencia y nos hace pensar que no necesitamos ayuda de nadie. Y así hay un montón de personas. Son repúblicas independientes, no se relacionan, no se agrupan, no trabajan en comunidad. Y Jesús empezó solo, pero después fue buscando grupos y hoy somos la cantidad, los millones que somos por una sola persona. Si tú quieres que otros se conviertan, tú tienes que empezar para que así como otros empezaron y hoy tú eres beneficiario del reino de Dios, también otros puedan hacerlo. Lucas 12:1, traducción lenguaje actual, dice: mientras muchas personas rodeaban a Jesús y se atropellaban unas a otras, Él les dijo a sus discípulos: tengan cuidado de las mentiras que enseñan los fariseos. Ellos engañan a la gente diciendo cosas que parecen
verdad. Primera de Corintios 5, del 6 al 8, Reina Valera. No es buena vuestra jactancia. No podemos jactarnos de lo que somos y de lo que no somos. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas una nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Le ha pasado a usted que quiere transmitir una idea a alguien y salen interpretando otras cosas? Que tú le enseñas algo como Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los de Herodes. Y no entendían. Y estaban pensando en el pan, la levadura que se le echa al pan. Eso produce mucha tristeza en nosotros, iglesia. Hoy Dios quiere formar una iglesia bien elegante, una iglesia santa, gloriosa. Dejemos de ser pan viejo. El pan viejo es el que está lleno de moho, lleno de pecado, como una levadura vieja. Dejemos de pecar, dejemos la falta de conocimiento, y por eso nosotros seremos destruidos por la falta de conocer bien al Señor. Esta palabra va dirigida a personas convertidas, va dirigida a cristianos de verdad. Me quiero dirigir a los cristianos que se jactan de leer la Biblia, que se jactan de conocer muchas cosas, de haber estudiado, gloria a Dios. Quiero dirigirme a ellos, porque llegó el tiempo de contribuir a la fe con todo ya lo que el Señor nos ha enseñado, iglesia. Son personas, hay personas que Dios le ha enseñado y no han comprendido a Dios, pero están en Dios con argumentos propios. Y esto no es por argumentos propios, esto es por lo que la palabra de Dios a mí me ha enseñado. Jesús es el verbo, póngale cuidado. ¿Qué tiene que ver esto con que Jesús me enseñó? Sí, porque Jesús estaba enseñando a los discípulos y ellos no entendían. Nosotros educamos la iglesia y la iglesia en ocasiones no entiende. Y la iglesia va a los cultos y se le olvida que se habló. La iglesia va a los cultos y así como entró, así salió igual, sin el gozo de la salvación, sin la esperanza. Esa es la iglesia que hoy se está levantando, pero hoy resisto. Hoy me opongo a eso, a creer en la iglesia gloriosa, en la iglesia radiante, en la iglesia fogosa, en la iglesia amorosa, que ama al prójimo, que cuida al prójimo, a la iglesia que ama a Dios, a la iglesia que ama a la obra de Dios. A eso estoy apelando esta mañana. Iglesia, despierta, aleluya. No puedes ser la misma iglesia que oye, y no pasa nada. Los mismos problemas de conductas, los mismos problemas de carácter. No, iglesia, tenemos que ser esa iglesia pujante que avanza, esa iglesia conquistadora. Jesús es el verbo. Ellos andaban con la palabra viva. Los discípulos andaban con la palabra viva. Jesús andaba educando, enseñando, formando, instruyendo a los discípulos, pero ellos no entendían las enseñanzas de Jesús. Así sucede, así pasa igual en este tiempo. Se enseña y se educa y no entiende. Así sucede hoy, ¿verdad? La vida espiritual es muy diferente a la vida secular. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no es palabra muerta. Por lo tanto, si la hemos entendido, debemos ser como sus enseñanzas. Hebreos capítulo 12. Colóquelo ahí. Hebreos capítulo 12. Traducción lenguaje actual. Aleluya. Yo sé que muchos están entendiendo. Ya están comprendiendo. Dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder
y tiene vida. Cuando la Biblia dice que la palabra es viva, es porque el que envía la palabra al que esté muerto, lo reanima, lo resucita, lo levanta. Y todavía hay gente en la iglesia que parecen zombies. Hay poder en la sangre del Cordero. Andan idos, andan nublados y leen la Biblia y la palabra es viva, es eficaz, es contundente, es poderosa. Dice la palabra de Dios. Mire, sigo leyéndola. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Cuando habla de dos filos, habla de dos bocas, que me habla a mí primero y después habla al interlocutor, al que me escucha. Bendito sea Dios. Y penetra, la palabra de Dios penetra, entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí, cuando ella entra, mira lo que dice, allí examina nuestros pensamientos y deseos. O sea, que cuando tengo la palabra y ella está en mí y yo pienso algo, la palabra dice, no es como tú lo vas a hacer, es como yo te he enseñado. Cuando examina mi pensamiento, bendito Dios, ella examina mis deseos y deja en claro si son buenos y son malos. ¿Es difícil entender esto? Esto no puede ser difícil de entender, que la palabra te pone vivo, que la palabra te sana, que la palabra te limpia. Si ella dice que limpia, es porque limpia. Si la palabra dice que el Señor sanó, es porque Él sana, porque Él lo hizo y lo puede hacer con nosotros. Bendito Dios. El mensaje de Dios no es difícil de comprender. Cuando la Biblia dice la palabra de Dios, se refiere al mensaje de salvación dado por Dios. Cuando la Biblia nos habla de que la palabra es eficaz, que es cortante, que es penetrante y que nos ayuda a discernir, iglesia, se refiere a que la palabra de Dios actúa como Dios mismo, como si Él estuviera en persona hablándonos. Yo siempre digo que los libros son los autores colocando su vida para edificar a otros. Y la Biblia fue inspirada por Dios para que hoy nosotros tengamos sus aptitudes, su comportamiento y sus atributos. Porque usted, si Jesús fue poderoso, usted también puede ser poderoso. La Biblia, con sus enseñanzas, lo que hace es abrir los ojos del creyente para poder desnudar y comprender todas las cosas que nos rodean. Ay, es que yo no sabía que esto podía pasar. Ay, es que yo no sabía que esto, y así se la pasa a la iglesia. Yo no sabía, porque están pendientes de qué pan le puede llevar otro. Y no están pendientes de pasar tiempo con el Señor, para que el Señor le forme y le enseñe. Vamos, iglesia, tú no puedes ser esa iglesia ingenua. Tú no puedes seguir siendo esa iglesia analfabeta. Tú no puedes seguir siendo esa iglesia incrédula hablando de un Dios de poder. No tiene coherencia. No tiene sentido. Jesús sana y no creemos que Él sana. No tiene sentido, iglesia. Y estoy llamando a una iglesia a que se ubique dentro del contexto de lo que Dios nos enseña día a día. Marcos 11:25, para que vea usted cómo Jesús alababa al Señor por la sabiduría que le daba. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Quiénes son los niños? Nosotros. Hay mucha gente que anda buscando a través de la ciencia descubrir cosas y no les será revelada. Pero a nosotros los pequeñitos, el Señor nos ha revelado los misterios del reino. Sí, Padre Dios Jesús, porque a ti te agradó
Al Señor le agrada educarnos, al Señor le agrada formarnos, al Señor le agrada equiparnos para enviarnos. Nosotros somos los niños que estamos pegados al pecho de Dios, amamantándonos de su inteligencia y de su sabiduría. Pero ubicándonos en el texto que iniciamos, vemos a un Jesús reprendiendo a sus discípulos por no entender lo que le estaba enseñando. Y te enseña el Señor: predica los lunes, predica los martes. Ahora se predica más que antes. Y todavía vemos una iglesia con las mismas actitudes. Te lo voy a decir por qué. Cuando nos congregábamos, no ibas. Y ahora que estamos en la casa, no te conectas. Es igual a no ir cuando podíamos congregarnos. Es que no tengo internet. ¿Y tu fe dónde está? Si es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque leemos la palabra y no creemos el poder que ella tiene para accionarse a favor mío. ¿Tú estás entendiendo lo que te quiero decir, verdad? Yo creo que sí. Es que yo no puedo conectarme porque no tengo datos. Y ahí te quedaste. Ahí te quedaste. Pero no te incomodas a vigilar. Señor, ayúdame a tener un plan de datos. Señor, ayúdame a poder conectarme, Señor. Padre, ayúdame, provéeme. ¿Dónde está esa fe de la que te estoy hablando ahora? Yo te puedo decir que eso sí existe y que sí es real. ¿Dónde está esa fe que hablamos y no vivimos? Allá te quiero llevar. La iglesia sigue en todo el mundo igual. El mundo, ni se diga, peor. COVID por aquí, COVID por allá. No salgan, quédense en su casa y andan con una hambre de carne, bebiendo, embriagándose, pendiente a los deseos de la carne. Eso se llama egoísmo. Hoy la gente está muriendo, la mayoría, por imprudencia. Hoy la gente está contagiada, la mayoría, por imprudencia. La Biblia es para leerla, para creerla, es para vivir conforme a sus sanas enseñanzas. Jesús entendió la discusión de los discípulos referente al pan y les dijo: ¿qué discuten? Porque no tienen pan. ¿No entienden? ¿No comprenden? Hasta el mismo Jesús se sorprendía de la incapacidad de los discípulos para digerir sus enseñanzas. Nosotros sí que sabemos hacer molestar e incomodar al Señor por nuestras interpretaciones de la Biblia. Sabemos incomodarlo perfectamente. Analicemos la palabra cuando Jesús dice: no entiendes, no comprendes. La palabra entiendes, del hebreo katkot, quiere decir mal forjado, metal forjado. Ya te explico por qué dije eso ahora, ¿cierto? Cuando hablamos de forjar, hablamos de fabricar algún producto mediante un proceso. Y cuando hablamos de metal, estamos hablando de usar un metal, usar agua, usar fuego y usar un martillo para poder fabricar el metal, iglesia, para darle forma a lo que el proveedor, el distribuidor pueda o quiera hacer, ¿cierto? Quiere decir que si esta palabra quiere decir metal forjado, y cuando Jesús dijo no entendéis, quiere decir metal no fabricado, que todavía hemos dejado que los procesos pasen por arriba. No nos gusta cuando al metal le dan esos golpecitos con el martillo para darle la forma. No nos gusta y queremos volarnos ese conducto, queremos volarnos
ese proceso. No, Señor, obligatoriamente nosotros tenemos que pasar por los procesos, tenemos que cruzar el desierto. El desierto es lo que le da vida al que está muerto, iglesia. Otro significado de no entender del hebreo K-A-D, significa profundizar. Significa, entonces, si dice no entender en profundizar, es porque no profundizamos. Y la Biblia dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella hay vida eterna y que ella dan testimonio de mí, ¿verdad? Si queremos conocer a Jesús, tenemos que profundizar y no estamos profundizando. Entender del griego noieo, que significa ejercitar la mente. No entender quiere decir que no ejercitamos la mente. Quiere decir comprender, no entender, no comprender. Quiere decir ver con los ojos, no entender, no ver con los ojos espirituales. No entender es todo lo contrario. Es esa persona sin inteligencia, es esa persona que no estudia, es esa persona que no pasa tiempo con Dios. El deseo del Señor es que podamos vivir sus enseñanzas. Quiero darte una sola razón por la cual el hombre lee pero no cree. Quiero darte una sola razón. Y Jesús se lo dice acá. ¿Aún tienes endurecido vuestro corazón? La única razón es porque la gente que está en la iglesia todavía sigue con el corazón endurecido. Es la única razón. No dejamos que penetre la palabra. Recuerden lo que dice la Biblia. La Biblia habla de un oír para guardar, de un oír para guardar para luego hacer. Y nosotros, iglesia, no dejamos que la palabra sea guardada en nuestro corazón. Piense ahí. Guardo la palabra. Guardo esta prédica. Estoy comprendiendo lo que el Señor me está hablando. Y Jesús se la cantó clarita a los discípulos. Ustedes no entienden lo que les estoy enseñando por la dureza de su corazón. Ay, estamos en Cristo, pero con un corazón duro. Estamos en Cristo con rasgos del pasado. Estamos en Cristo y no le hemos entregado el control al Espíritu Santo de nuestras acciones. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar así? En este tiempo sí existen cristianos, escuchen, de corazón duro. Le hablan y no, es como ellos dicen. Y eso debe de cambiar dentro de la iglesia del Señor. Bendito sea Dios. Aún después de tanto tiempo y andando con Jesús, andan sin comprender las palabras del sabio maestro, nuestro Jesús. Jesús realiza dos preguntas. ¿No entienden? ¿No comprenden? Esa es una pregunta. La otra, ¿aún tienen el corazón duro? Ya desarrollamos, no entendemos y no comprendemos. Ahora vamos a desarrollar dureza de nuestro corazón. ¿Qué es un corazón duro? Bendito Dios. Te dije algo ahora, pero te voy a dar otra definición. Es aquel corazón que espera que la palabra de Dios falle. Bendito Dios. Y desprecian los consejos, las advertencias de las Escrituras, como si la palabra de Dios no fuera verdad. Hermano, la Biblia dice que puedes hacer esto. Amén, pastor. Dan la espalda y después empieza su maldad. Empieza a llevarlos a maquinar y no reciben el consejo. Eso es blasfemia. No reciben la palabra dada por el Espíritu Santo para que llegue al corazón. ¿Cierto?
y no reciben el consejo dado por el Espíritu de Dios, por su palabra, sino que lo que van a hacer lo hacen como a ellos mejor les parece. Eso es un corazón duro. Bendito Dios. Y crean filosofías de ese estilo de vida. Y crean argumentos de todo tipo. Y se levantan contra aquel que quiera hacer las cosas de manera verdadera. Quiero hablar de algunas características de un corazón duro. Un corazón duro no obedece a Dios. No le importa la opinión de Dios. Un corazón duro es rebelde, bendito Dios. Mira lo que dice Éxodo 7:13. Y el corazón de Faraón se endureció. ¿De quién se endureció el corazón? De Faraón. Entonces, ¿soy un hijo de gloria o vivo como un faraón? Bendito Dios. Diga, yo soy un hijo de gloria. Yo soy un hijo de Jesucristo. Y no los escuchó como Jehová le había dicho. A Faraón le importó lo que dijo Dios. Deja ir a mi pueblo. No se van. No escuchaba el consejo. Acá la palabra nos habla de un incrédulo de corazón duro llamado Faraón que no escucha a Dios. ¿Qué quiere decir? Que aún dentro de las iglesias hay personas con el perfil de Faraón que Dios le habla, le dice, diezma, ofrenda, no. Deja el pecado, no. Así actuaba Faraón con su corazón duro. ¿Será que yo estoy en la iglesia y vivo como a mí me gusta, revolcándome en el pecado? Y el Señor, sal del pecado, deja el pecado, te quiero dar vida. Y no resistimos por el corazón duro y no entendemos lo que el Señor nos quiere decir. Bendito Dios. ¿Ah? Nosotros no tenemos un corazón duro. La iglesia tiene un corazón de carne. Los discípulos estaban con Jesús, pero sus corazones estaban parcialmente cerrados a la profundidad de las enseñanzas y la persona de Jesús. Así nos pasa a nosotros. Nuestro corazón está parcialmente cerrado a las enseñanzas del Señor. Y por eso no entendemos al Dios que tenemos. Tú y yo tenemos un Dios de poder, pero no lo creemos por la dureza de nuestro corazón. No creemos que tenemos un Dios de milagros, de señales y de prodigios. Nosotros, en vez de ser llenos de fe, vivimos como una iglesia incrédula, fingiendo ser parte de un reino de gloria, y nuestra vida no muestra eso. ¿Qué nos está pasando? Hablamos de un reino glorioso, pero nuestra vida es un desastre. Eso no tiene relación. Hoy la gente cree más. Escuche esto. Hoy la gente cree que se va a enfermar más de COVID a que Jesús los puede guardar del COVID. Dios nos guarda, y te lo digo con autoridad, ¿cierto? Jesús estaba en contra del sistema terreno, y el sistema terreno no puede estar por encima del sistema de Dios. ¿Ah? Tenemos una iglesia que habla de un Dios proveedor, pero no claman a ese Dios. Tenemos una iglesia que en vez de creer lo que dice la palabra, creemos todo lo que dicen los noticieros, todo lo que dice Facebook. Eso es lo que más creemos, lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde está la iglesia del Dios de poder que dice, yo creo, pero anda miedosa? Un corazón duro quiere algo de Dios. Esta es otra característica, pero no obedece a Dios. Otra característica, un corazón duro no comprende aún quién es Jesús. Jesús no tildó a los discípulos de hipócritas, no, a ellos no le dijo eso, como había hecho con los fariseos y con los escribas, pero sí los reprendió por olvidar las enseñanzas. Y hoy el Señor amonesta a la iglesia por olvidar las enseñanzas. Vamos, recuerda lo que Dios ya nos dijo. Por eso dice en el versículo 18, y no recordáis todo lo que he hecho. Y ahí empieza Dios a recordarnos unas cosas. ¿No se acuerdan cuando partí los 5 panes entre 5,000?
¿Cuántas cestas llené? Empieza a recordarle él, molesto, incómodo por la actitud de la iglesia, ¿cierto? ¿Cuántas cestas llené de los panes que recogiste cuando partí los 5 panes? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y le dijo, ¿cómo aún no entiendes? ¿A dónde los quiero llevar? Que Dios ha hecho muchos milagros en tu vida y se te ha olvidado. Has visto los milagros del Maestro y se te ha olvidado. Has visto cómo Dios te ha salvado y se te ha olvidado. Has leído de las grandezas y de las maravillas de Jehová de los ejércitos y después de un tiempo se te ha olvidado. Por eso el Señor, cuando nosotros quitamos la confianza de Él, se molesta y nos reprende por nuestra actitud. Me gusta que Jesús dice, y no entienden. Bendito Dios. Cuando Jesús dijo aún no entienden, el no entender los favores que Dios nos concede, equivale por parte de nosotros a no recordar. Pero ¿cuáles son las consecuencias de no recordar que Jesús ha hecho grandes cosas en nosotros? Vivimos abrumados, llenos de problemas y de preocupaciones. Desconfiamos de un Dios todopoderoso. Y esto por no recordar todo lo bueno que Dios ha hecho en nosotros. Iglesia, Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Él no puede cambiar su conducta, su forma, su manera. ¿Vas a seguir leyendo la palabra y no viviéndola? ¿Vas a seguir andando con Jesús y vas a seguir siendo la misma persona incrédula? Estando en la iglesia, rodeada y rodeado de personas de fe. Yo me contagio de lo bueno y no de lo malo. Yo me animo con los que están animados y no me apego a los que están desanimados. Yo reporto al que está desanimado e incrédulo dentro de la iglesia y anda haciendo daño. Yo lo reporto para que el pastor lo restaure, lo anime, lo levante y lo lleve. Iglesia, recuerda todo lo que Cristo sí ha hecho grandes cosas en tu vida. Cristo sí te ha mostrado su gloria. Tú que andas resentido, resentida de Dios, ven, vuelve a los brazos de papá. No fue culpa de Dios lo que te pasó o lo que te está pasando. Analicémonos. ¿Qué trajo la desgracia a mi vida? Quiero recordarte qué trajo la desgracia a nuestras vidas. Te lo voy a decir. Lo único que trae desgracia a nuestras vidas se llama pecado. Y ninguno puede decir que se porta bien y le va a ir, que se porta mal y le va a ir bien. Hay gente que dice, es que yo hago las cosas bien y no sé por qué me va mal. Te voy a responder, eso no es así, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Si te está yendo mal, es porque sembraste mal. Eso lo dice la palabra de Dios. Porque Dios, en su sistema sobrenatural, en ese sistema de sembrar y recoger, es inquebrantable. Y aún estando en Cristo, recogeremos cosas del pasado. Lo que hagas en secreto. Y tú dices, pero es que yo no sé por qué, victimizándote. No, Señor. Si a usted le está yendo mal, es porque usted sembró mal. Y es tiempo de recogerlo para limpiar y sembrar bien para que me vaya bien. Bendito sea Dios. Hoy quiero llevarte a ser coherente con lo que es Cristo, con sus enseñanzas en nuestras vidas. Ya deja de quejarte, ya deja de lamentarte, ya sal de ese estado. No tengo, no hay. Si tienes, esto que está pasando afecta el sistema terrenal, pero el sistema celestial del que hacemos parte tú y yo no será afectado. Tú y yo estamos en Gosén, acuérdate, no se te puede olvidar. Estamos bajo la provisión y bajo el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta iglesia para que quites la venda de los ojos en el nombre de Jesús.
Oro para que te lleves el entenebrecimiento en el nombre poderoso de Jesús. Oro para que te lleves la mentira, el engaño, el error de la iglesia en el nombre de Jesús. Oro por Barranquilla, por La Guajira. Oro por Maicao, Señor. Mira cómo está Maicao, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, limpia la tierra, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Padre, hoy debemos hacerte caso a ti por lo que dice la palabra, no por lo que digan otros, Señor. Padre, te adoramos, Padre, te bendecimos, Padre, te exaltamos. Reconocemos que tú eres el único Rey, Salvador de vida, dador de todas las cosas para que la disfrutemos. En el nombre poderoso de Jesús, envío bendición sobre tu casa, envío bendición sobre tu economía. Declaro en el nombre de Jesús que Dios te guarda. Te bendigo, iglesia, bendigo tu casa, bendigo tu vida, a tu esposo, a tus hijos, tu trabajo, la obra de tus manos, las bendigo. En el nombre poderoso de Jesús, declaro salud, larga vida. Te bendigo, monte de fuego. Te bendigo, hermano, que me oyes, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, toca, quebranta, llévate los miedos, llévate el terror, llévate la pereza, la negligencia, coloca diligencia, abre el entendimiento. Padre, ruego, derrama sabiduría, inteligencia, dones, talento. Te bendigo, monte de fuego, en el nombre de Jesús, y declaro que todo lo que haga de aquí en adelante te irá bien. Aleluya. Hemos terminado, iglesia. Los extrañamos, los amamos, y quiero decirle que no se pierda este martes. En numeral oramos por tus peticiones, nuestra conexión. No se te olvide traer los diezmos y las ofrendas. Y otra cosa importante, no se te olvide darle compartir a este mensaje. Bendiciones, chao, chao.